Hola, queridos amigos y lectores, estoy nuevamente con ustedes, aquí contenta porque les quiero compartir que hemos hecho de los círculos de lectura algo precioso, nos divertimos, ya tenemos 7 círculos de lectura. En estos círculos hay gente de la que no conozco, que no habíamos tenido un acercamiento presencial. Nuestro primer grupo fue con gente que habíamos trabajado antes de esta cuestión de la pandemia y que le dimos seguimiento a través de las plataformas que hoy facilitan el acercamiento. Pero hoy somos más, yo les pido si quieren suscribirse al canal, ahí les podemos dar datos. Ahorita tenemos un libro muy bonito en lectura que es de Walter Rizzo y es siempre buscando la superación personal. Mi nombre es Ibabel Barroso, soy psicóloga por profesión primera, pero me encanta hacer este tipo de aportaciones porque además de que me gusta leer, pues quiero que todo el mundo tenga y enriquezca su vida con la lectura. Todos sabemos, pero no aplicamos o nos cuesta trabajo familiarizarnos con un ratitito de lectura al día. Los libros son instrumentos valiosísimos de crecimiento personal en todas las áreas, no nada más en la superación personal, como lo dije hace ratito. Nosotros nos enriquecemos como profesionistas, todos los que estudiamos a cualquier nivel, incluso de manera empírica y autodidacta, los libros son de gran ayuda. Alguien que tuvo esa valiosísima idea de plasmar sus ideas, de plasmar sus conocimientos para poder enriquecer a los demás, pues nos ha dado un hermoso regalo y que nosotros creo que debemos aprovecharlo porque, como les digo, no tenemos ni necesitamos tener todas las experiencias del mundo para enriquecernos, para crecer, para saber que podemos cometer errores, hay que aprender de la experiencia del otro. También les digo, yo no necesito ir a China para conocer China. Hoy la tecnología nos ayuda mucho, los libros digitales, hoy encontramos millones, infinidad de libros, de lo que tú quieras leer. Lo importante es leer, nos enriquece leer en todos los sentidos. Y si después nos unimos a un círculo de lectura donde comentamos lo que piensan las demás personas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes expectativas, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia, pues entonces de ese libro hacemos un mar, hacemos un océano de conocimiento. Lo importante es que tomes la decisión. Empieza con lecturas fáciles, que te gusten, de fácil lectura, de letra grande. Todos tenemos primero que investigar un poquito qué es lo que me atrapa de la lectura, qué género, qué estilo. A muchos les gusta la novela, a algunos es novela policíaca, a algunos es novela romántica. La intención es que tú sepas qué es lo que te gusta y poco a poco poniéndote metas, retos pequeñitos diarios de 5 minutos, de 10 minutos, en una lectura totalmente comprometida, en donde tú tengas esa comprensión de lo que lees, poco a poco te vas a dar cuenta que te vas a convertir en un ávido lector. A veces me dicen que los audiolibros pueden ser de gran ayuda. Sí, efectivamente, al final ahí está la información, ahí está el conocimiento que tú vas a hacer tuyo y que debes de aplicar a tu vida. Pero hay quienes, como yo, preferimos el contacto con el libro, el hecho de poder manejar los 5 sentidos, incorporarlos en una lectura. Yo no sé si sea bueno o malo, ni le voy a poner ese concepto o juicio, pero procuro como que de repente resaltar mis libros, rayar, los marco, pongo hojitas, post-it, que cuando tengo necesidad de recordar esa lectura me voy a lo que para mí significó algo. Cuando tengo tiempo leo todo el libro nuevamente, pero les pido que se den ese tiempecito. Hoy les quiero platicar de un autor que a mí en lo particular me gusta mucho porque es una narrativa diferente, es una forma de manejar el autor dentro de sus textos, como que el que narra es el autor, pero también es el personaje. Habla de cuestiones políticas, pero también de la vida cotidiana, de las emociones, de los sentimientos. Es global. Un libro de José Saramago te deja mucha opinión
de diferentes temas en una sola obra. Y en este caso que les quiero hablar de las intermitencias de la muerte, que además que es divertido, es un libro divertido, con todo esto que podría ser difícil la lectura de José Saramago, al final siempre te arranca una risita por cómo maneja los conceptos. Pero antes les quiero dar una pequeña introducción sobre quién es José Saramago. Desafortunadamente ya falleció en el 2010. Lo tuvimos gracias, afortunadamente, 87 años de su vida. Él, pues, es de Portugal, o fue de Portugal. Viene de una familia de campesinos. Es muy común en grandes, por él fue un premio Nobel de literatura, en 1998 fue premio Nobel de literatura, pero la mayoría de ellos vienen como de una condición humilde donde les cuesta trabajo desarrollar esa vocación, esa pasión que tienen hacia la literatura, la escritura. Entonces, en este caso, él fue de estos personajes que vienen de una familia de campesinos sin tierras, quiere decir que rentaban su mano de obra, y antes de dedicarse a esto, él tuvo varios oficios, fue mecánico, fue cerrajero, estuvo pues trabajando de ayudante en un periódico, que ahí fue donde se catapulta hacia darse cuenta que escribir le da una voz, y empieza primero a hacer un análisis del tipo de gobierno que tienen en su país. Es una persona, es mi opinión, humanista, preocupada por el bienestar social, por la equidad dentro de los diferentes niveles socioeconómicos. Él es el primero que menciona dentro de esta obra literaria, en su primera novela, que por supuesto, como a todos también, le va muy mal. Su primera novela, Tierra de Pecado, pues no tiene éxito, deja de escribir mucho tiempo. Cuando él ya se hace famoso, le pregunta que por qué había dejado de escribir tanto tiempo, y su respuesta fue pues que no tenía nada que decir, ¿no? Realmente él se casa, tiene a una familia y pues tiene que generar el sustento de cada día, hablando de la cuestión económica. Rescato frases que a mí me parecieron importantes, dejan ver mucho de su personalidad, a mí me significaron algo. Hay muchas frases de él, pero por ejemplo dice: el humano es un ser que está constantemente en construcción, pero también y de manera paralela siempre en un estado de destrucción. Creo que no tenemos ninguna duda, podríamos hacer un análisis profundo de esta frase, pero desde que nacemos, a lo único seguro que nos dedicamos es a envejecer y a morir. Por eso es que con este libro, que voy a comentarles rápidamente de él, de las intermitencias de la muerte, habla de eso en una cuestión musical. Ya lo vamos a ver, que José Saramago eso nos comenta en una entrevista que le hace una escritora. Otra frase de él, que quizá ya hemos oído pero no sabíamos que era de él, dice: la historia se escribe desde el punto de vista de los vencedores. Los vencidos nunca han escrito la historia, y se escribe fatalmente desde un punto de vista masculino. ¿No? Esa equidad de género que desde entonces él ya manejaba y que hoy está tan en boga, pues justo aquí él la menciona. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Chusco, pero cierto. Solo si nos detenemos a pensar en las pequeñas cosas, llegaremos a comprender las grandes. Y así, con esta frase de él, de las pequeñas cosas vamos a comprender las grandes, en el libro que les voy a comentar, nos habla en las intermitencias de la muerte. Él habla de la muerte como una persona, pero con un poder absoluto, que empieza el libro de una manera bastante de amarre,
Para mí el término es de amarre porque cuando tú abres un libro, digo, ya sabiendo que estamos abriendo un libro de un premio Nobel de literatura y que es José Saramago, pero si desde el principio dice, y al día siguiente no murió nadie. Y como empieza, termina. Y al día siguiente no murió nadie. Y en ese inter, entre esta frase del principio y la misma frase del final, tiene esa gran capacidad narrativa, José Saramago, de llevarte en una... Yo separo la novela en dos partes, no así el libro. Para mí una primera parte donde te habla de un país que nunca da el nombre, pero que un día la muerte se pone en huelga. Y esa primera parte, durante 7 meses, en esa primera parte, la muerte no se lleva a nadie. No se muere nadie en ese país. Sin embargo, sí envejecen. Y entonces están condenados a ser un país de viejos, de gente que aunque se enferme no se muere. Entonces no saben que van a ser 7 meses de huelga de la muerte. Simplemente un día, como dice ahí, nadie se muere. Estaban esperando la muerte de gente con enfermedades terminales, de personas pues que de alguna manera sabían que ya estaban en un proceso, o no había quien se accidentara y se muriera, pero sí se accidentaban y podían quedar pues mal heridos, pero no se morían. Y entonces él habla de lo que significó en la economía de ese país que nadie se muriera. Imagínense las funerarias, los seguros de vida, los servicios médicos. Si al final tú sabes que no te vas a morir, la reflexión que yo extraje de ese libro es, imagínense que no nos vamos a morir, pues quizá ya no nos preocuparíamos tanto porque voy a comer, puedo comer lo que sea, puedo engordar, puedo no cuidar mi salud, puedo no hacer ejercicio, puedo no tomar agua, puedo exponerme, puedo aventarme del bungee, puedo hacer lo que sea, pero no me voy a morir nunca. Y así empieza la euforia en ese país, porque ¿qué creen? El primer ministro avisó que la muerte se pone en huelga y no va a morirse nadie. Y pasa todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta que entran en conciencia. Y sucede que horrible es que no haya muerte. Y te va contando cómo incluso habla de corrupción, cómo la gente trata de brincar las fronteras hacia otro país para poderse morir o para llevar a sus familiares más queridos a morirse, porque ya no pueden estar en una condición de casi me muero, pero no me muero. Y ahí empieza el que yo te cobro por pasarte la frontera. Es una cosa hermosa, platica cada detalle. Para los que son como mi persona, que entre más detalles me den, mi imaginación crece tanto que les puedo decir cómo me imagino ese país, cómo me imagino las casas en donde estaban los moribundos, cómo se los llevaban a morir a otro país, porque es tan detallado José Saramago en explicar que a veces algunos me pueden decir es que es tedioso, pero él en esa narrativa que el autor es el personaje, te involucra tanto que te dice, a ver, querido lector, quizá te suene raro que la muerte hable, pero en su obra la muerte habla y habla con su guadaña, y la muerte hace que un perro hable, y habla un perro y habla, todo mundo habla. Y la muerte toma una postura ante la novela que además de ser omnipresente, porque la compara con Dios en la cuestión de omnipresente y omnipotente, nos menciona muchas cosas que yo quise aquí recalcar porque me encanta esta novela. Cuando terminamos esta primera etapa, entra la segunda etapa y ya nos involucra en algo romántico. En la muerte, cuando decide levantarle el castigo a ese pueblo, a ese país, y dice, ok, voy a regresar. Y regresa, pero con una determinación de, a partir de la hora 0 de este día, voy a regresar. Y se van a morir todos. Y entonces el pueblo enloquece porque dice, no, espérate,
No nos puedes hacer eso, no estamos preparados, ya no hay agencias funerarias, ya no tenemos dónde se van a morir todos los que se tenían que morir, pues vamos a enloquecer. El pueblo ahora no estaba preparado para que la muerte llegara, ahora ya no querían ser sorprendidos y le hacen una presión a la muerte para decirle, espérate tantito, danos chance. Y entonces la muerte dice, ok, voy a hacer cartas que voy a ir dejando en las casas de los que se van a morir. Y en esas casas, en esas cartas, que además me encanta porque dentro de todas las especificaciones que dice la muerte, pues ella comenta, a ver, van a ser cartas de color violeta que van a decir esto y dirigida a la persona que se tiene que morir. Y la carta tal cual decía esto. Querido señor, lamento comunicarte que tu vida acabará en el plazo irrevocable e improrrogable de una semana. Aproveche lo mejor que pueda el tiempo que le queda. Su atenta servidora, muerte. Pero escribe muerte con M minúscula. Y entonces las personas dicen, no, esta no puede ser la muerte. La muerte debería escribirse con mayúscula. Esto ha de ser algo que el gobierno está haciendo para enloquecer otra vez la economía. No podría entrar a tantos detalles. Lean el libro. Es una joya en cuestión de narrativa, de lo específico que es cuando habla el perro, cuando habla la guadaña, cuando habla el ataúd, cuando todos los objetos toman vida y él mismo te involucra de una manera que te sientes ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que la muerte en esta segunda etapa manda una de las cartas y la carta les de vuelta. Al principio eran mandadas por el correo. Él también ahí me encanta porque José Saramago habla de la tecnología actual y dice, no eran correos electrónicos ni era una situación de tecnología, era el cartero llevaba las cartas. Pero después la muerte decide mandar las cartas de una manera mágica. Y una de esas cartas, cada que la mandaba para avisar que esa persona iba a morir, la carta le era devuelta. Y la carta le era devuelta. Y en esa sala subterránea donde ella trabajaba haciendo las cartas, cuando se daba cuenta, la carta era devuelta y decide convertirse en mujer e ir a buscar a esa persona para saber por qué la carta era devuelta. Y en ese momento la muerte se enamora, porque es un hombre de 49 o 50 años, porque cuando él se tenía que morir, una semana antes, a los 49 años, se atraviesa su cumpleaños y cumple 50 y la muerte enloquece porque dice, me está rompiendo el ritmo natural. Él debió morirse a los 49. Ahora ya dejó pasar una semana, no sé por qué, no sé qué está pasando. La muerte jamás ha fallado y resulta que ahora tiene 50 y decide tomar el cuerpo de una mujer, acercarse a esa persona, entrar a su casa, abordarlo y se trata de un músico que toca el violonchelo y ella lo oye y empieza a sentir lo que los seres humanos tenemos y que nos genera la música, las emociones. Entonces, léanlo, esa segunda parte que es la romántica, la muerte se enamora. Les tengo que decir el final de la novela porque pues verdaderamente de eso se trata, pero léanla para que no pierdan detalles. La muerte al enamorarse termina en la cama del violonchelista y cuando se decide ir dejándolo dormido, porque la muerte no duerme, como dice ahí José Saramago, va a dejarle esa carta de sobre violeta en alguna parte de su casa para irse y que él sepa que tiene solo una semana de vida, pero se siente enamorada y se siente con sueño, empieza a tener sensaciones humanas y la quema. Y así termina la novela exactamente comentándoles esa parte que como la que empieza y al día siguiente nadie murió. José Saramago se las recomiendo muchísimo, todos los libros de José Saramago, de los que yo he leído, por ejemplo, y que lo hizo muy famoso, Ensayo sobre la ceguera, tiene La caverna, Caín, Memorias de un convento, Alzada del suelo, que esta habla también de una campesinos donde él se va a vivir durante muchos meses para poder hablar de la novela. Y esta novela que se llama Alzado del suelo es precisamente la que le da el toque de su estilo.
Él empieza a imaginarse que habla con los campesinos con los que estuvo conviviendo, con los que extrajo su cultura, sus dolores, sus sufrimientos, los palma y los describe tal cual en esa narrativa en donde él se da cuenta que cree que le está hablando a los oídos a toda esa gente que lo llenó de información. Cuando termina su novela se la da a un amigo y le dice, ¿qué opinas? Y entonces el amigo después de 3 días le dice, oye, no entiendo qué pasa. Estoy leyendo tu novela, termino una página y a la segunda y a la tercera de pronto me perdí, no la entiendo. Y entonces José Saramago le dice, léela en voz alta. Y igualmente pasan unos días y el amigo le dice, tú eres para leerte en voz alta. Y José Saramago le dice, sí. Yo necesito que escuches lo que lees para que puedas entender cómo quise a través de mis palabras que tú les dieras vida a través de hablarla, de hablar mi novela. Es una cosa maravillosa. Yo leo las novelas de José Saramago en voz alta, porque creo que es la forma en la que mejor podemos entenderla. Pues quiero decirles que hay una fundación, él ya la había iniciado, hoy la preside pues su última esposa, con la que estaba cuando él fallece de leucemia, Pilar del Río, que fue su traductora y también le ayudó mucho. Ella ahora lleva la fundación que precisamente se dedica, tiene como principio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preservación del medio ambiente y promoción de la cultura. Se encuentra en Portugal, lo ven hoy en internet y es una maravilla. Lean los libros, José Saramago vale mucho la pena, premio Nobel, pero no solo por ser premio Nobel, porque está mucho en contacto con esa parte humana, esos detalles, esa segmentación de cada uno de sus conceptos y te hace vivirlo. Les mando un gran abrazo, queridos lectores. Soy Ibabel, como les comento. Estoy trabajando. Mi manera de darme a conocer es entre líneas, así se llaman nuestros círculos de lectura. Los espero, los quiero mucho porque yo sé que son gente que si están viéndome y si están oyéndome y llegaron a esta parte final de mi video, es porque de alguna manera ya tenemos un lazo virtual que nos está uniendo. Denle like a mi canal, suscríbanse los que no lo han hecho, compártanlo y hagamos de la lectura de los libros un gran tesoro, pero que lo tengamos dentro de nuestro corazón y de nuestra mente para que tengamos una mejor vida. Les mando muchos besos y próximamente voy a hablar de otro autor que también me gusta y que quiero compartírselos. Hasta la vista. Gracias.